Bien, llevaba como 10 minutos hablando y tenía el audio muteado por alguna razón. Así que tendré que pensar de nuevo. Bien, lo que quiero decir es lo siguiente. Estos videos que voy a grabar va a ser una serie de videos para documentar un proyecto de ilustración que quiero desarrollar. Generalmente me pasa que tengo muchos proyectos en carpeta y me cuesta terminarlos, ya sea porque me aburro y quiero pasar a otra cosa, o se me ocurre una idea más genial en el momento y termino haciendo otra cosa. Entonces he tratado de limitarme un poco en mis proyectos, pero la misma búsqueda de un nuevo estilo y con el cual me sienta más cómodo. Cada vez me siento más cómodo con mi estilo y con mi dibujo, y gracias al feedback también de mis compañeros y colegas de diferentes academias, la academia de Alicia Mas, que he mencionado en otros videos, y también en la academia o en la escuela de Concept Art de Jan Freys. Entonces estoy constantemente en desarrollo, buscando cosas, pero cada vez estoy más a caballo sobre lo que hago, con un poquito más de confianza. Y hay un proyecto que hace tiempo que quería desarrollar, y aprovechando justamente uno de los retos que se hacen en la Academia de Alicia Mas, en IllustraWoop, el reto de este mes fue el ilustrar una habitación de un personaje y ponerle que la habitación reflejara un poco o no un poco, pero que reflejara los intereses y gustos de este personaje. Entonces aproveché de ilustrar algo que tenía en mente hace ya tiempo, y es un proyecto en el cual quiero yo ilustrar mi vida de niño. Ya es como semi autobiográfico, obviamente producto quizá de la fantasía. Yo de pequeño fui muy cercano a todo lo que es sobrenatural, además porque nací en una ciudad que está muy cerca de Perú, y desde pequeño tuve acceso a muchos libros de brujería, de magia, y leí durante mi adolescencia. Fui miembro del movimiento gnóstico universal, que al final resultó ser una secta, pero también tuve acceso a muchos libros, a mucha literatura, de la cual en una época donde no había internet, los libros eran la única forma de acceder a esta información, sea fidedigna o no, si era real o no. Viví muchas cosas, algunas de las cuales pueden ser interpretadas como simplemente fantasía, probablemente de una mente febril, pero hay otras en las que definitivamente ocurrieron sucesos de orden sobrenatural, que por suerte hubo testigos, si no difícilmente hoy en día me lo podrían creer. Entonces quiero aprovechar de crear algo al respecto, y justamente en los 10 minutos que llevaba balbuceando al respecto, hablaba de que este es un proyecto que, si bien es cierto, va a ser construido como un libro infantil. Me hubiese gustado que fuera como una novela gráfica, pero hay que saber dónde están los límites de uno, y en este momento sobre novelas gráficas no creo tener la capacidad de llevar a cabo una. Pero sí, probablemente como un cuento infantil, pero un cuento infantil para adultos con alma de niño, donde pueda yo colocar todas esas cosas de una manera bonita, atractiva, ¿no es cierto? Que sea interesante. El cuento se llama Magical Gabriel, y todavía no sé cómo traducirlo, que suene bonito en español. A mí me pasa que yo entiendo perfectamente el inglés, no lo hablo bien, lo hablo horrible, muy mal, no sé construir frases ni nada. Ahí tengo que ponerme las pilas con respecto a eso dentro de lo que pueda. Pero sí, por alguna razón pienso en inglés. Yo aprendí desde muy pequeño por mi cuenta el inglés al querer aprender informática. Entonces hay cosas que me suenan muy bien en inglés, y no siempre encuentro una frase equivalente. Claro, tú podrías decir, bueno, es sencillo, Magical Gabriel es Gabriel el Mágico. Suena como extraño, ¿me entiendes? No sé si la traducción a veces literal no ayuda. A veces quizás porque soy un snob, pienso que al hacerlo en inglés voy a tener acceso a que ese proyecto tenga un mercado más grande, y hace un tiempo que manejo mi Instagram, que no he publicado mucho últimamente en todo caso, en inglés, pensando que de esa forma iba a tener mayor arrastre. La verdad es que no ha sido así. Me encanta el español, creo que es un idioma hermoso,
y bueno, tal vez cambie el título. ¿Por qué Gabriel? Gabriel es el nombre que yo siempre he sentido que es mi nombre. Yo me llamo Héctor, como mi padre se llama Héctor David. ¿Cómo se llamaba mi abuelo? Héctor Nivaldo. Yo me llamo Héctor Nivaldo como mi abuelo. Pero muy pocas veces la gente me ha llamado Héctor. Generalmente la gente me llama Tito, que es como le dicen aquí en Chile a los Héctor. O me dicen, o me han dicho Sandoval, por ejemplo. En el colegio se usaba mucho el tema del apellido. O ya en la media me decían, por alguna razón me decían Mono, quizás por lo peludo, aunque me doy cuenta que tan peludo no soy tampoco. Quizás por mi estructura, no sé. La cosa es que muy pocas veces me cuesta mucho asociar mi nombre con Héctor. Cuando yo hacía graffiti en la media, en la enseñanza media, siempre firmaba como HS, Ek. Y ahora que lo pienso, me gustaría haber firmado como Thor, de Héctor, pero la verdad es que de nórdico no tengo nada, así que difícilmente hubiese colado. Gabriel va a ser el nombre de este personaje, que es un niño de los años 80, niño que tiene 10 años. Yo en el 82 tenía 10 años. Es un niño que tiene dos intereses, la informática y lo sobrenatural. Y dentro de lo sobrenatural hay muchos temas, desde los ovnis, con los cuales yo he tenido algunas experiencias bastante fuertes, la magia, la brujería, que no son lo mismo, o son niveles de algo. El tarot, por ejemplo, que yo empecé muy pequeño a leer el tarot, o me interesó el tarot. Fenómenos paranormales, poltergeist, fantasmas. Entonces quiero desarrollar esta idea. Estos van a ser videos documentales, así como hice el de Inktober, que no lo terminé porque lo iba construyendo sobre la marcha y después, me falló el computador, me falló varias cosas, cambios de aquí en la casa, qué sé yo, que me complicaron el poder seguirlo, pero fue interesante poder hacerlo. Entonces quiero poder documentar este proyecto, tengo un montón de ideas, pero quiero de alguna forma concretarla y tal vez el llevar como videolog, ¿no es cierto? Como antes se utilizaba YouTube, me permita llevarlo a cabo. Así que lo que voy a hacer es tratar de documentar eso desde un principio. No he visto en internet muchos videos al respecto, así que la gente documente todo su proceso creativo. No digo que sea un proceso creativo bueno, lo voy a ir construyendo. Si la gente que ve estos videos quiere comentar, darme sus ideas, su feedback, o cómo lo hacen, me encantaría para ir creciendo. Todavía es caótico, tengo proyectos que los tengo muy claros, que en mi cabeza se forman muy rápido de principio a fin, y toda la estructura después es como arreglarlos en el camino. Aquí tengo una idea general, estoy anotando algunas cosas que recuerdo de mi infancia y que creo que podrían darle algún sentido, pero tengo que revisar otros recursos y aprender en el camino a cómo construir una historia interesante. No tiene por qué ser educativa, que antes tenía yo ese preconcepto erróneo de que el libro infantil tenía que enseñar algo. No necesariamente, el libro tiene que ser entretenido. Y este estilo que estoy desarrollando ahora gráficamente, gracias a Alicia Amas y a mis compis de Illustragup y al feedback que me dan, y con Solange, que si me ve este video te saludo, Solange, que es como mi compañerita de curso, y vamos dándonos feedback, y la verdad es que me ha ayudado un montón, no se imaginan cuánto. Y con este feedback, como les digo, me dio el pie para poder, aprovechando el reto de este mes de Illustragup, llevar a cabo esta ilustración, y me gustó, la verdad que me gustó bastante el resultado, y quiero ver si lo puedo seguir extrapolando, lo puedo seguir trabajando y desarrollando esta historia que originalmente no tenía yo en mi cabeza una forma gráfica de cómo desarrollarla. Entonces tengo aquí yo trabajo mucho con Notion. Aquí en Notion estoy trabajando un video que quiero hacer. Entonces, Magical Gabriel es el nombre del proyecto. ¿Y cuál es la premisa? Yo voy anotando esto, digamos, cosas que he aprendido un poco viendo algunos videos de Doméstica, básicamente. Doméstica es muy bueno en ese sentido, en el sentido de que está muy orientada hacia la construcción de cuentos. Hay mucha información al respecto. A veces los cursos no son tan profundos como uno quisiera. Casi todos no pasan del nivel inicial, pero hay buenas ideas, hay buen material de ahí de donde tomar.
Entonces, ahí voy comentando también algunos cursos que voy tomando. Tengo ya anotados los cursos que quiero ver al respecto. Muchos de los cursos los he comprado, algunos los he pirateado, pero no le cuenten a nadie. Si me sirven y tengo el dinero, yo los compro. Esa es mi única excusa para hacer algo malo. Esa es una teoría que tengo yo. Y yo me he dado cuenta de una observación, que la gente para hacer algo malo necesita, o algo poco ético, necesita una excusa que le permita, porque el ser humano, yo soy de la creencia de que el ser humano es bueno en esencia, pero para poder, por ejemplo, el que roba en el supermercado, roba diciendo, es que las compañías nos roban con los precios y todo, y entonces se siente como justificado. Y en mi caso, a mí no me, per se, a pesar de ser chileno, y los chilenos tenemos la fama de ser ladrones, no me gusta tomar lo ajeno, yo no soy amigo de lo ajeno, pero sí, si tuviera que pagar por todos los cursos que tengo, no me daría el dinero. Tengo muchos cursos comprados, sí, y he pagado por suscripciones como en SBS Learn, que pagué como $350 por un año y me descargué todos los cursos y los tengo guardados y los veo. Después encontré que hay todo un mundo de pirateo ahí en el cual puedes perder mucho el tiempo en todo caso. Hay un video que quiero hacer al respecto de cómo no volverte un coleccionista de cursos porque no avanzas. La idea es que tienes de alguna forma que imponerte límites. La verdad es que menos es más para muchas cosas. Cuando hay un exceso de información, esa información al final no te sirve, no te ayuda. Entonces hay que ser bien picky, hay que saber que escoger las cosas y tratar de llevarlas hasta el final y tratar de sacarles el máximo jugo antes de pasar a otra cosa. Bueno, la premisa de esta historia, volviendo al tema, es la historia de un niño de 10 años a los 80, que es un niño solitario al cual le gustan principalmente dos cosas: las computadoras y lo sobrenatural. Entonces vive en una casa embrujada. La casa donde yo viví era una casa terrible. Supuestamente era un espacio, originalmente era un espacio baldío donde yo, debido a una costumbre que tenía de niño, a raíz de unos sueños que me daban de repente, hacía muchos hoyos en el patio y encontré fetos de niños muertos, o sea, gente que abortaba y ocultaba ahí sus fetos. Entonces, y otras cosas que sucedieron en el barrio que me hacen sentir que todo el barrio en general estaba muy cargado, pero mi casa era impresionante, como esa carga espiritual no muy positiva, la verdad. Yo no quiero decir que sufrí cuando niño, porque no lo recuerdo así como con sufrimiento, pero sí siento que fue una infancia bastante extraña, por decirlo menos. En mi casa se veían fantasmas, duendes, ruidos y conversaciones donde no había nadie, apariciones de perros. Por ejemplo, a mi mamá se le apareció un perro en el pasillo y se asustó ella pensando que el perro que había entrado por la puerta de la casa. La casa era una casa larga, bastante reducida en espacio, pero muy larga. Y cuando ella asusó al perro para que se fuera, el perro perdón, se vino encima de ella y desapareció. Esa es la experiencia que ella cuenta. La verdad es que solo ella fue testigo de eso, pero sí, yo fui testigo de algunas otras cosas. Y además yo era sonámbulo. Entonces ahí se producían, hay algunas historias o anécdotas interesantes. Y mira, eso es importante. Recién acabo de recordarlo de los sonámbulos. Entonces voy a colocar aquí en personajes sonámbulo, por si algo de eso me sirve. Bueno, como decía, en la premisa, ciertos objetos que se mueven, aparecen en lugares imposibles, qué sé yo. Gabriel tiene 10 años, es tímido. Aquí vamos a dar también que es sonámbulo. Tiene mucha imaginación. Tengo la idea de quizás darle un vuelco a la historia, un vuelco entre comillas, y que quede siempre la duda de si las cosas que Gabriel vive están en su cabeza, así como Calvin and Hobbes, que es uno de mis personajes favoritos. De hecho, aquí lo imprimí en 3D y lo pinté a mano porque tengo sus historietas y siempre me ha encantado. Y a lo mejor quizás hacer sentir eso, porque que esas cosas le pasan solo en su cabeza y no en la realidad. Voy a ver si tengo la habilidad para llevarlo a cabo, me encantaría. Vamos a ver.
Hay premoniciones, por ejemplo, de la gente que vivía en la casa. Bueno, me fui al tema de la casa, pero tiene mucha imaginación. La otra cosa es que los chicos del barrio le hacen bullying. Yo sufrí de mucho bullying cuando niño. Bullying de parte de niños del barrio, como también de parte de adultos del barrio, porque mi mamá siempre fue una mujer muy atractiva y eso lamentablemente provocaba muchas envidias y cosas en el barrio. Era un barrio, no era un barrio peligroso per se, pero era como, si decimos de 1 a 10, el barrio más peligroso, donde yo vivía, que era la Pueblo Nuevo, era un barrio 7 tirando para 8. Entonces los chicos del barrio me hacían bullying. Después yo de adulto, o sea, más que de adulto, de adolescente en realidad, hice mucho bullying. Entonces el que recibe bullying termina haciendo bullying de alguna forma. No estoy orgulloso de eso ni para nada. Me ha costado años de procesarlo y de entender por qué hacía eso y también tratar de disculparme con la gente a la cual yo le hice bullying en un momento. Y eso que ilustré, me acuerdo que el primer reto que ilustré para Illustrabook fue un recuerdo de cómo yo hacía sufrir a estos niños contándoles historias de terror, porque como tenía tanta imaginación y se me daba muy bien esto de lucubrar las historias y darle un sentido, yo podía generar este miedo y no es que me hiciera feliz, pero yo sentía que era como un payback a estos chicos que siempre me estaban molestando. Me inventaban hasta canciones, tenían un seudónimo, o sea, me tenían un apodo, no un seudónimo, un apodo. Es súper tonto, la verdad es que no sé si lo voy a decir acá, pero hasta me hacían canciones al respecto y trauma recuperado de la infancia. No sé, todavía no sé si lo he podido superar. Había una chica en el barrio, me acabo de acordar, me acordé cuando lo anoté, que había una chica en el barrio. Yo siempre tuve problemas ahí con mi relación con el sexo opuesto porque, o sea, yo era muy enamoradizo, muy enamoradizo, pero era como amor profundo, amor así a todas. Pero no tenía, era muy tímido, entonces no sabía cómo acercarme a las chicas y de hecho, tuve pocas pololas a lo largo de mi vida y vine a tener pareja estable, íntima y todo, ya muy entrado en la adultez. A pesar de que fui muy popular, era muy popular en el colegio. Pero bueno, ese es otro tema. Había esta chica, que me acuerdo hasta el nombre, Marcela. Recuerdo que era preciosa, pero a mí eso me ponía nervioso y ella siempre me defendía del bullying que me hacían y yo tontamente le ponía nombres a ella. O sea, no sabía cómo lidiar con ese sentimiento. A mí ella me gustaba, obviamente me gustaba. Pero me acuerdo que le decía Darth Vader, porque ella tenía su pelo liso así. Me acuerdo que se llamaba Marcela también. Eso de que, quiero involucrar un poco el tarot en el cuento, no sé todavía cómo. Aunque el tarot vino en realidad mucho más tarde, vino como de los 15 o 16 años en adelante, pero quiero integrarlo en el pasado. O sea, por lo mismo digo que no va a ser una historia así full autobiográfica, porque hay cosas que voy a ir tomando y moviendo de espacio y tiempo. Y quiero que se haya inventado un tarot dibujado a mano y libros de magia, de brujería. Me acuerdo, se llamaba El Oráculo de San Cipriano o algo así. Vamos a buscarlo. Este fue uno de los primeros libros que leí de muy pequeño, de San Cipriano. El libro de San Cipriano es un libro horrible de brujería. O sea, te vende me acuerdo que la introducción te vende que es un libro pensado para ayudar a los demás, pero en realidad el libro es de brujería de la más baja calaña. Así que mucho ojo ahí si tu hijo de 10 años está leyendo este libro. Hay una cosa que yo siempre tuve la precaución de no leer en voz alta y tratar incluso a veces de no leer mentalmente ningún tipo de invocación, ningún tipo de ruego que existiera ahí en los libros. Por alguna razón siempre tuve esa precaución hasta grande de saltármelos, ¿no? A menos que fueran cosas que yo supiera que eran positivas. Porque yo me di cuenta, por ejemplo, cuando leía los libros de Samael Aun Weor,
que era el líder de esta secta llamada los gnósticos, el movimiento gnóstico cristiano universal, así se llamaba. Es un colombiano avecindado en México, que mucho más que muchos. Todos sus libros eran a veces copias o plagios de literales de otros autores. Y él tenía un libro, me acuerdo, donde aparecía una especie como de hechizo que podías hacer, una invocación que podías hacer para ver a tu ser amado a distancia. Todavía lo recuerdo. Y era similar. En este caso, bueno, el de Samael Aun Weor invocaba ángeles, pero recuerdo haber leído en alguno el mismo hechizo, pero con invocación a demonios. Independiente si ustedes creen en los demonios o no, si creen en los ángeles o no, es importantísimo cuando uno se mete en estas cosas estudiarlos con cierta precaución, porque incluso pueden afectarte mentalmente, independiente de todo de lo que tenga que ver con lo místico o lo mágico, sino que a la psiquis de la persona y de cómo la persona visualiza su realidad. Entonces, este fue uno de los primeros libros que yo recuerdo. Libro de San Cipriano, recuerdo Dogma y Ritual de Alta Magia de Eliphas Levi, y así, un montón. Entonces quiero ver cómo integro eso en un cuento infantil sin dar pie a que sea un libro de brujería propiamente tal, ni de consejos de qué libros deben leer los niños, ni nada. Pero quiero aprovechar ahí algunas historias. Quiero ver cómo integro el tema de los ovnis. Yo he tenido experiencias con ovnis que podrían salir en una película perfectamente. Nunca he visto un extraterrestre, por lo menos no conscientemente o no que yo sepa, aunque tuve unos sueños ahí que me dejaron un poco pensando, pero también como tengo unos sueños que son impresionantes, a veces es difícil distinguir la realidad de la fantasía, digamos a nivel de recuerdo, ¿eh? De hecho, una experiencia que yo tuve con un objeto volador no identificado, volviendo o sea, tomando en cuenta la definición exacta de ella, que es un objeto volador. Yo no te puedo decir si era extraterrestre o no, pero lo tuve, no sé, a menos de 5 o 6 metros de distancia, y que pude ver el fuselaje y todo. Durante mucho tiempo llegué a pensar que lo había soñado, pero como después encontré testigos que también lo vieron, y ese día cuando yo lo vi no estuve solo, estuve con un amigo de mi adolescencia, con Mauricio, y me encontré con Mauricio hace unos años atrás, y sin darle muchas pistas le pregunté sobre ello, y sí me confirmó efectivamente que no era un sueño, así que sé que eso es una vivencia. Pero hay otras cosas que no puedo decir que sean realmente una vivencia, probablemente hayan sido producto de mi imaginación. Algunos personajes he ido notando sí cosas sueltas, porque como te digo, todavía no tengo la historia, todavía no sé cómo va a empezar ni cómo va a terminar. Hay ciertas premisas que se deben seguir en las historias para que sean interesantes, esta curva que tiene, ¿cierto?, de comienzo, nudo y desenlace, y hay unas más profundas, pero he ido notando algunas cosas para que me vayan dando información o reunir esa información mental. En este caso, por ejemplo, Gabriel, que es sonámbulo, como acabo de decir, anoté cosas que le gustan las computadoras, la magia, los ovnis, las civilizaciones antiguas. Yo cuando niño soñaba con dos cosas, con ser arqueólogo o con ser astronauta, aunque específicamente ser un astronauta arqueólogo, o sea, descubrir civilizaciones en otros planetas. Fantaseaba mucho con eso. Bueno, le gustan los libros. Yo siempre me hice amigo de la bibliotecaria. Un poquito mi perra está, pero... Bueno, la perrita está vuelta loca, ahí ladrando a la más chica, la Perla, porque hay otros perros que están aullando, así que es un poco difícil. Espero que no se escuche en el audio del video. Bueno, ni siquiera recuerdo qué es lo que estaba diciendo. Bueno, lo de ser astronauta y ser arqueólogo cuando niño. Bueno, le gustan los libros, las películas de ciencia ficción. Me encantan las películas de ciencia ficción. Recuerdo las primeras películas cuando fui a ver Alien, el octavo pasajero, cuando fui a ver La Guerra de las Galaxias. Antes, que no había el streaming, no había Netflix, no había todo lo que hay hoy en día, las películas tardaban mucho tiempo en llegar al cine, y sobre todo a una ciudad como Iquique, que era mi ciudad natal. Probablemente yo tengo que haber visto Alien
A ver, ¿en qué año fue Alien el octavo pasajero? Star Wars creo que fue en el 70 y algo, 76. Yo tengo que haber visto unos 4 años después. Alien el octavo pasajero es del 79, no tengo que haberla visto mucho más. Tengo que haberla visto el 83 o algo así. Y Star Wars. Star Wars 1977. El primero fue en La amenaza fantasma. Trilogía, la primera de las trilogías de Star Wars. No, sí, fue en el 77, claro. Yo tengo que haberlo visto en el 80, 81, o sea, con 10, 11 años, que yo iba mucho al cine solo. Mi tía Margarita, que en paz descanse, ella era la fuente de recursos para ir al cine. Yo siempre iba a su casa, me acuerdo, ella compraba el periódico. Sí, ella compraba todos los días el periódico y yo me sentaba ahí a ver el periódico, a hablar con ella. Ella era muy solitaria, hermana de mi madre. Y llegaba yo, lo único que quería era llegar a la sección de películas y le empezaba a hablar. Oh, tía, mira, están dando esta película. Y ella siempre me daba dinero para comprar una entrada, comprar una bebida, palomitas. Extraño mucho a mi tía Margarita, mucho, mucho, me hace mucha falta. Y yo creo que estaría muy feliz ella de ver en lo que estoy tratando de convertirme, porque ella era realmente un apoyo para mí. O sea, me acuerdo que cuando habían concursos de pintura que salían en el diario, ella iba, buscaba las bases, me compraba materiales, llevaba a mi casa. Y yo siempre tuve un problema que es como el fantasma que me persigue, que es que cuando yo me veía obligado a dibujar algo, nunca sabía qué dibujar. Pero pasaba el concurso y se me venían las ideas por montones. Y eso me frustró mucho. Yo solo gané un concurso de pintura en mi vida, un concurso en el colegio. Estoy hablando de primero medio. Tengo que sido primero o segundo medio porque yo tenía como 15 años. Tengo un recorte del periódico. Era un concurso del gobierno militar, de la dictadura. Ahí hay otro tema, bueno, Iquique y la dictadura es otro tema porque era un mundo aparte. En Iquique no se veía la dictadura como se veía en el resto del país y yo durante mucho tiempo tuve esa imagen de la dictadura como me la enseñaron, o sea, como me lavaron el cerebro, y ahora veo la realidad y siento la realidad y es terrible. Pero bueno, no me quiero ir del tema. El concurso que gané que era un concurso del Ministerio de Vivienda, y solo se me ocurrió algo muy cliché que hice. Aquí en Chile se dan mucho las casas pareadas, así son la misma casa pero está dividida por la mitad, y me acuerdo haber puesto, no sé si conscientemente, probablemente conscientemente, pero no sé si tenía yo esa capacidad en ese momento, a mis 15 años. En el lado derecho de la casa, en el lado izquierdo de la casa, una pareja muy sucia, muy mal alimentada, evidentemente con vicios así de borracho, muchos hijos, pobre, qué sé yo. Y al lado de la derecha de la imagen, una familia joven, una pareja joven con 2 hijos bien vestidos, con la casa reluciente, qué sé yo. Y ese dibujo que lo hice en el liceo que participó en este concurso, que tenía 3 etapas el mismo dibujo. Pasaba a nivel local, digamos, de la ciudad, a nivel regional y luego a nivel nacional. Y cada etapa tenía un premio. Entonces yo gané el nivel local, o sea, gané a nivel de Iquique con ese dibujo y gané a nivel de la región con ese dibujo. Y no... Bueno, ahí tuve que continuar, se me acabó la batería de la cámara porque estoy ocupando la cámara, hago gestos hacia la cámara y no me estoy viendo la cámara, pero es la cámara Canon y se le va la batería al grabar video. La cosa es que, bueno, para terminar este video, yo gané a nivel local, a nivel regional, pero no gané el nacional. Cada uno tenía una etapa, digamos, un premio. Y me acuerdo que el premio principal era el 70 o 75% de una casa en cualquier parte del país donde uno quisiera. Y lamentablemente, bueno, no gané. Pero además el premio para el colegio era como de 1 millón, 2 millones de pesos o algo así. Era mucha plata en ese entonces. Y recuerdo yo haberme
haberme mandado un cagazo, como decimos acá en Chile, en ese entonces en el colegio, porque yo hacía tonteras de la nada y todo el mundo se olvidó de esa cosa que hice yo, que después a lo mejor la menciono, porque todo el mundo pensaba, todos hacían planes con ese dinero. O sea, el director veía cómo le iba a echar mano a ese dinero. Estoy hablando otra vez, no sé si era corrupto el director. Debe estar vivo si todavía Marina Rich. Yo pololeé con su sobrina. Pololear es ser novio. Me acuerdo que mi profesor Choque, apellido Choque, un apellido aymara, que era de artes plásticas, también planificaba qué hacer con ese dinero. Y me acuerdo que hasta el profesor de gimnasia decía, uy, con ese dinero podemos hacer tal cosa, comprar colchonetas, comprar aquí y allá. Y yo, con tal de que se olvidaran de lo que había hecho, feliz, porque si no, es que fue a punto de que me botaran del colegio. Y por suerte con eso que pasó, se olvidaron completamente. Ese fue el único concurso que yo he ganado. Después participaba de grande en otros concursos, nunca he ganado. Después reviso yo mis dibujos, los tengo publicados ahí en Instagram y la verdad es que no estaban para ganar tampoco. Así que no hay problema, no me siento mal por eso. Pero por lo menos participé. En el último concurso que participé, la verdad es que mis ilustraciones no valían la pena. Estaban muy mal. Pero hay que participar, pues hay que agarrar training. Así que bueno, eso es lo que voy a hacer. Voy a empezar a documentar esto. No quiero hacer muy largo este video. Como les puedo mostrar aquí, estoy tomando nota de algunos cursos. Todos estos cursos los puedo ver, los tengo para verlos. Voy a empezar por ver este de creación de cuentos infantiles de Ilan Briman, para ver qué tal y qué ideas me da para construir esta historia. Voy a seguir anotando cosas sueltas. Por ejemplo, mi hermana se llama Marcela, pero como Marcela también se llama la vecina a la vuelta y quiero respetar ese recuerdo, que así se llame, si es que la llego a mencionar, voy a usar su segundo nombre. Y hay una cosa, un recuerdo de infancia en que los dos dábamos vuelta a las sillas y en el comedor y jugábamos a las naves espaciales, porque había una serie que se veía en ese entonces, era muy popular, que se llamaba Sankuokai. No, pero no el manga, sino la serie, la Sankuokai. Y era como una versión cutre, ¿no es cierto? Una versión barata de Star Wars japonesa. Y me encantaba. De hecho, bueno, de ahí salió Hiroyuki Sanada, que es popularísimo no solo en Japón, sino también internacionalmente. Y jugábamos así, y ese es uno de los recuerdos que me gustaría representar, a mi hermana y yo jugando a la Sankuokai debajo de la mesa. Ver cómo lo hago de una forma más general para que sea comprensible, que no sea tan íntimo, sino que sea más fácil de entender por personas que no hayan crecido en Chile o no sé, pero que sí a lo mejor tengan una noción de haber jugado a eso cuando eran niños. Eso es uno de los recuerdos que quiero graficar. A mi abuelita, bueno, tenía dos abuelitas en ese entonces, estaban vivas. Mi abuelita paterna, Luisa, un amor, y mi abuelita Elba también, materna, pero mi abuelita Elba pasaba más en mi casa que mi abuelita Luisa. Mi primo Lucho, ahora le decimos Chacha, pero en esa época siempre le decíamos Lucho, se llama Luis. Vivíamos aventuras juntos, pero él siempre me rompía las cosas. Yo era muy vengativo y yo luego me vengaba de él. Yo podía esperar meses para vengarme de algo que yo sentía que él me había hecho. Nos reímos mucho con eso ahora que estamos grandes, pero no, amo a mi primo. Sí, yo siempre he amado a mi primo. Es como un hermano para mí. Gato, tengo gatos. Lo que pasa es que me acuerdo del gato de esa época, era una gata. Creo que el nombre se puede malinterpretar, por eso no sé si nombrarlo o no. Pero el nombre que le decíamos Picha, porque aquí a los gatos se le dice Picha, Cucho, y Picha es muy parecido a Pija, Argentina, así que no sé, tal vez no le ponga el nombre. Perros en esa época, recuerdo algunos, no como ahora que tengo mis 4 perros, pero les voy a dar un papel, o creo tener esa idea de darles el papel de que el gato va a ser el protector espiritual de Gabriel. Hay todo un tema ahí con los gatos y algunas anécdotas que tengo, una anécdota pero más de grande con ello. Y la perra va a ser el protector físico de Gabriel. Los chicos del barrio que le hacen bullying a Gabriel
o me hacían bullying a mí, pero me tenían miedo por las ideas locas que tenía yo. Además, bueno, fue una época también es que yo no sabía controlar muy bien mi fuerza física, pues siempre tuve mucha fuerza y era peligroso. Fui muy peligroso en ese sentido. Gracias no voy a decir a Dios, pero gracias a que pude encontrar la manera de controlar eso yo porque no era feliz haciéndolo, no era feliz violentando a nadie, ni violentándome a mí mismo. Hay varias historias ahí que quiero contar o ver si las cuento. Hay mucho que pensar. Y bueno, aquí está Marcela, la vecina a la vuelta. A ella le gusta a Gabriel, la defiende, pero Gabriel le pone apodos y se esconde de ella. Hasta ahora solamente tengo eso. Yo casi todo lo noto aquí en Notion, pero también ocupo mucho esta aplicación que la tengo en el celular porque es mucho más liviana, es más limitada. Aquí tengo cosas que anoto por montones. Y no sé si sé que tengo anotadas. Todas estas son ideas que están unas más elaboradas que otras. Pero voy anotando todo hasta lo que es más absurdo. Y aquí, por ejemplo, en novelas tengo Magic Gabriel, porque como digo, era lo que originalmente tenía pensado hacerlo como una novela gráfica. Y este es un niño que prácticamente desde que nació debió ser una experiencia cercana a la muerte. Y yo tuve muerte clínica junto con mi mamá. Lo cual nos generó un vínculo casi telepático, podríamos decirlo. A veces es más fuerte y a veces con el tiempo se disipa. Pero por ejemplo ella piensa en mí y yo la escucho en mi oído como si me hablara. O sea, literalmente la escucho decirme Tito. Y voy a ver y resulta que solo ha pensado en mí. También puede ser mucho una interpretación. Soy el primero yo en reconocer que todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual está muy sujeto a la percepción, a la interpretación y también a estas ideas preconcebidas. Pero me gusta acercarlo a lo científico dentro de lo que puedo. Yo creo que la magia existe, pero la magia es un nivel de ciencia que es a la cual no conocemos todavía, no tenemos acceso, no tenemos cómo medirla. Siempre lo comparo yo con el Wi-Fi, por ejemplo. En este momento mi casa está rodeada de señales de Wi-Fi, de radio, de televisión. La impresora está inalámbricamente conectada al computador, pero yo no puedo verlo. De hecho, ni siquiera puedo fotografiarlo. No existe una máquina que me permita ver esas señales. Que cuando yo estudié ingeniería en redes y telecomunicaciones, le preguntaba a mi profesor, pero ¿cómo yo puedo medir la potencia? Claro, lo mides a través de programas que lo que miden es la fuerza de la potencia a la que llega la computadora y por ahí calculas si la señal tiene algún bloqueo o no, pero no tienes cómo ver esas señales en realidad. Ahora, bueno, hay algunos avances tecnológicos que se usan sobre todo o han evolucionado sobre todo en espionaje, donde se han desarrollado algunos prototipos para poder ver lo que pasa en una casa usando cómo las señales rebotan contra las cosas. Pero eso es algo que si tú se lo mencionas a mi abuela, por ejemplo, mi abuelita hace 40 años atrás, para ella eso era brujería o magia. Entonces, digo que en algún momento vamos a descubrir que hay cosas como, por ejemplo, el entrelazamiento cuántico. Si tú se lo describes a alguien que hoy en día está en boca de todos los científicos, ¿no es cierto? Y que yo estoy seguro que algún día va a ser un cambio revolucionario en las telecomunicaciones. O sea, imagínate tener un átomo que puede reflejar cualquier cambio de otro átomo, no importa en qué punto del universo se encuentre, y es instantáneo. Para mí se me ocurre que es la mejor forma de tener una red, porque podemos tener la información. Por ejemplo, imagínate tú querer ver un video, descargar un video, y que esa descarga sea instantánea. Y eso solo se podría lograr hoy en día como entiende el ser humano las cosas y cómo va avanzando con el entrelazamiento cuántico. Entonces, eso es ciencia que parece magia, o como decía Arthur C. Clarke, ¿no es cierto?, que toda tecnología avanzada es indistinguible de la magia. Lo que muchas veces la gente menciona, que parece cuando han tenido encuentros cercanos del tercer tipo, y mencionan ciertos eventos que parecen casi sobrenaturales. Yo creo que no son sobrenaturales, simplemente es que no entendemos cómo afectan a nuestra realidad, porque estamos encasillados en una realidad que es tridimensional, y así como la hormiga no es capaz de percibirnos más que como parte del terreno,
Nosotros no somos capaces de percibir lo que está fuera de nuestra cuarta dimensión. Y las dimensiones paralelas y las múltiples dimensiones están matemáticamente comprobadas. Que no tengamos máquinas para poder visualizarlas, a pesar de el cronovisor y otras supuestas máquinas creadas por los sacerdotes. Ahí hay todo un tema. La Iglesia Católica ha invertido un montón de dinero en ciencia. Ellos son los grandes financistas del CERN, por ejemplo. Pero bueno, ahí no me quiero volver esto un video donde hablemos de lo sobrenatural, sino que quiero hablar sobre Magical Gabriel. Entonces digo, este es un niño que prácticamente desde que nació, debido a una experiencia cercana a la muerte al momento de nacer, tiene una sensibilidad especial por la magia y el mundo del ocultismo. Su mentor y maestro es un gato negro, que en realidad es un mago muy poderoso que ha reencarnado en la máxima creación del universo, un gato. Esa fue la idea que anoté. Aquí lamentablemente no puedo ver la fecha de cuando anoté eso, no te guarda esa información, me parece. Sería espectacular que lo hiciera. Pero sé que lo escribí hace años. Hace por lo menos dos o 3 años. Pero es una idea que me está dando vuelta en la cabeza. Y ahora con estas ilustraciones que estaba haciendo, les voy a mostrar aquí, a ver dónde lo tengo. Abril, aquí. Esta es mi carpeta con los retos. Y la última versión de esta ilustración es esta. Entonces esta sería Magical Gabriel, esta sería su habitación de los años 80. Quiero usar esta perspectiva híbrida que he estado analizando gracias a los retos de Alicia Mas y Ilustrabu. Me gusta mucho cómo está quedando. Así que vamos a ver si lo logro. Y a ver si me acompañan en esta aventura. Esto sería todo por este video de 40 y tantos minutos. Bye bye.